QuickBooks Online, 2025 otros formularios. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de QuickBooks Online para impulsar el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Elegimos la versión estadounidense del software. Vas a verificar que no eres un robot, si es necesario. Voy a cerrar esa primera pestaña porque ya no es necesaria. Ahora estamos en el archivo de la empresa de muestra, los servicios de diseño y paisajismo de Craig, abriendo el estado financiero principal, los informes y las nuevas pestañas. Como lo hacemos cada vez que los informes están en el lado izquierdo, estamos en los favoritos haciendo clic derecho en el balance, para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en la P y L de las ganancias y pérdidas para abrir un enlace en una nueva pestaña. Tab en el medio, cerrando la manecilla Boogie, cambiando ese rango a un marco de tiempo de 2 años. O 10.124. Pestaña, 1231 a 5. Tab. Seleccionando el menú desplegable para años, ejecutándolo dándome uno al lado del otro, 2024 y 2025. Vamos a la pestaña, a la derecha, de cerca, la mano Boogie, cambiar el rango al mismo que es un toque 10.124, 1231 a 5 pestaña. Seleccionando el menú desplegable para verlo en años, ejecutándolo notando que actualmente no hay nada en 2025, excepto esos $53 por alguna razón. Pero eso significa que las transacciones de presentación anteriores no están aquí, porque estamos actualizando el navegador cada vez y abriendo en la ventana de incógnito, lo que le recomiendo que haga también para actualizar los datos. Vayamos a esta primera pestaña. Ahora, si seleccionamos el menú desplegable, hemos estado mirando los diferentes ciclos y las formas dentro de cada ciclo, recordando que podemos pensar en el sistema contable como una especie de proceso repetitivo. Las cosas cambiarán, pero también serán algo repetitivas, lo que significa que tenemos un proceso repetitivo de un ciclo año a año, podemos pensar en el ciclo de tiempo en trimestres, un ciclo de tiempo y meses, un ciclo de tiempo en semanas. Pero también podemos pensar en los ciclos de transacciones que encajan en una categoría particular, como el ciclo del cliente o el ciclo de ventas o el ciclo de ingresos, el ciclo, y que en última instancia esperaríamos que en algún momento del ciclo entrara dinero en el negocio de los bienes y servicios que estamos proporcionando a los clientes. Tenemos el ciclo de proveedores, que podría llamarse el ciclo de cuentas por pagar, el ciclo de gastos, que esperaríamos que, por lo general, el dinero salga del negocio para la compra de bienes y servicios que vamos a utilizar con el objetivo de generar ingresos dentro del negocio. Luego tenemos el ciclo de nómina, que en esencia es como el ciclo del proveedor, excepto que la nómina se ha vuelto tan compleja debido a las regulaciones, en particular, los impuestos en los Estados Unidos al menos, lo que significa que vamos a tener que tenerla en su propia categoría especial para lidiar con todos esos problemas. Y luego tenemos esta otra categoría. Así que ahí es donde queremos ir. Ahora, ¿qué pasa con esta otra categoría? ¿Cuál es el problema con estos formularios? En otras palabras, ¿por qué estos formularios no encajan en uno de los ciclos del cliente, el ciclo del proveedor o el ciclo de nómina? Porque parece que las formas están diseñadas para encajar dentro del ciclo. Para eso están básicamente ahí. En otras palabras, los tipos de transacciones del día a día generalmente se desglosan en software de contabilidad, en formularios de entrada de datos que se organizarán dentro de ciclos de cliente, proveedor y nómina. Entonces, ¿qué están haciendo estos aquí? Ahora quiero echar un vistazo rápido al diagrama de flujo. Este va a ser el diagrama de flujo de escritorio. Lo estoy usando para QuickBooks Online porque tiene las flechas. Esa es la única razón por la que lo estamos usando. Y recordarán que en presentaciones anteriores, hablamos de algunos de estos ciclos, el ciclo del proveedor, el ciclo del cliente, el ciclo del empleado, y cómo encajan los formularios en él, y el buen flujo de los formularios dentro de esos ciclos, que dependerá del tipo de industria en la que estemos, lo que en última instancia nos impulsará en cuanto a si estamos en un método basado en efectivo o en un método de acumulación. Que también podemos usar las fuentes bancarias en el sistema, etc. Ahora en el sistema antiguo, tienen estas otras dos categorías aquí, el área de la empresa y el área bancaria, y algunas de las cosas que no tienen en el menú desplegable, porque es como el detrás de escena, cosas como el plan de cuentas. Hablaremos de eso más adelante, porque eso es algo así como en el proceso de configuración. No es exactamente un formulario y así sucesivamente y calendario y así sucesivamente estas cosas. Pero algunos de ellos son los formularios aquí, como el formulario de depósito y el formulario de cheque, en particular, que ponen en esta área.
así como este formulario de tarjeta de crédito, y así tenemos uno similar. Tipo de proceso. La razón por la que señalo esto en la versión de escritorio, en parte, es porque cuando pasamos a la versión en línea, puedes imaginar lo que están tratando de hacer con la versión en línea. Están tratando de ver el legado de la exitosa versión de escritorio que tenían, tratar de mantener lo que funciona en la versión en línea mientras innovan y hacen cosas nuevas para el formato de un sistema basado en la web en comparación con un sistema de escritorio. Y es útil tener una idea de eso de una manera similar, como si estuvieras tratando de aprender un nuevo idioma que ha evolucionado con el tiempo, o algo así. Es útil saber que la etimología, como el punto de partida de donde ha sucedido el idioma. Entonces, si estás aprendiendo diferentes idiomas que provienen de la misma raíz, como el latín o algo así, si conoces las raíces, a veces eso puede ayudarte a decir, está bien, veo a dónde van con esta cosa en particular. De manera similar aquí con el software comenzó en una versión de escritorio. Tenían ventanas desplegables y tenían esta página de inicio, que era una parte esencial del sistema. Ahora lo están poniendo en la versión en línea. Realmente no tienen la página de inicio. No tienen el mismo tipo de ventana desplegable porque está basada en la web, pero aún así mantienen algo de esa sensación. Y así recordamos que en este botón más, básicamente es donde se alojan todos los formularios para el tipo de transacciones del día a día. Bien, así que vamos a hacer un resumen rápido de algunas de estas otras áreas y tratar de obtener una visión general de por qué no se agrupan básicamente en los ciclos de cliente, proveedor y nómina, y luego, posiblemente, en futuras presentaciones entraremos en cada uno de estos formularios con más detalle. Así que primero comenzamos con el formulario de depósito. Hablamos de esto antes, cuando estábamos en el ciclo del cliente, porque el formulario de depósito, esperamos, generalmente se ocupa de los clientes. Es decir, ¿cuándo va a entrar el dinero en el negocio? Bueno, normalmente, la gran cantidad de aumentos en el negocio debe provenir en última instancia de los clientes de los bienes y servicios que proporcionamos a los clientes. Y, por lo tanto, se podría pensar que el formulario de depósito sería parte del ciclo del cliente o del ciclo de ingresos. Sin embargo, es posible tener depósitos de otras cosas, y principalmente, por ejemplo, nosotros, el propietario, podríamos poner un depósito en el negocio y o nosotros, y si fuera una corporación, eso podría ser la venta de acciones, ¿verdad? O podríamos conseguir un préstamo. Es posible que tengamos un préstamo que entre en el negocio. Así que creo que por esa razón, como que lo pusieron en el otro ahora mira aquí en el diagrama de flujo, lo pusieron aquí de manera engañosa, como a escondidas en este lugar dual, porque pudieron decir, oye, mira, las flechas entran aquí. Así que está en el área del cliente, pero también en el área bancaria para indicar que este formulario de depósito no siempre se puede utilizar como parte del ciclo del cliente. Así que eso es, ya sabes, interesante de notar, obviamente, con el área desplegable, realmente no podemos hacer eso porque no tenemos la pequeña flecha para encontrar esa. Muy bien, hablamos de ello antes de que tengamos el formulario de transferencia. Entonces, ¿qué es un formulario de transferencia que va a hacer dinero? Por lo general, si tiene dos cuentas bancarias, o dos cuentas que se ocupan de fuentes bancarias similares, entonces puede usar un formulario de transferencia. Ahora, de nuevo, no tienes que hacerlo. Aquí es donde se vuelve un poco confuso. Entraremos en un formulario de transferencia con más detalle más adelante. Pero, por ejemplo, es posible que esté transfiriendo de una cuenta de ahorros a la cuenta de cheques, o posiblemente más probablemente de la cuenta de cheques a una cuenta de ahorros, por ejemplo. Así que estás generando ingresos. A medida que aumentan los ingresos, está transfiriendo dinero a la cuenta corriente a una cuenta de ahorros. O posiblemente, algunas empresas tienen una cuenta de nómina separada, en la que les gustaría tener todos los detalles de las transacciones de nómina, y, por lo tanto, transfieren dinero a la cuenta corriente de nómina en cada periodo de pago, y luego pagan desde la cuenta corriente de nómina. De modo que los cheques de nómina están en su propia cuenta bancaria, y usted puede tener su propio banco. Debido a que la nómina es compleja, y es bueno no tenerla agrupada con todos los demás tipos de pagos a veces, si encuentra un problema con la nómina con el que tiene que lidiar, esa sería otra área en la que cada vez que ocurre la nómina, tendría que transferir dinero de la cuenta corriente a la cuenta de nómina. Ahora, si voy aquí y miro eso, si estaba mirando, por ejemplo, mi balance, eso significa que son dos cuentas de balance. Es ir de una a la otra. Ambas cuentas tienen fuentes bancarias que están conectadas a ellas, y así que esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque podríamos esperar hasta que la transferencia pase por el banco y luego usar la alimentación bancaria para registrarlas.
Pero fíjate que ambos lo han hecho. Alimentaciones de banco. Entraremos en esto cuando entremos en el área de alimentación del banco, pero eso significa que pueden mirar a ambos lados, y va a ser un aumento hacia un lado y una disminución hacia el otro lado que va a salir de las alimentaciones del banco, y tenemos que asegurarnos de no depositarlo 2 veces. Ahora, el otro problema es, ¿qué pasa si estoy sacando dinero de la cuenta corriente y poniéndolo en la cuenta de ahorros? Bueno, si lo miro desde la perspectiva de la cuenta corriente, eso sería un formulario de gasto o cheque, pensaría, porque esos son los formularios que disminuyen la cuenta corriente. Pero si utilizo un formulario de gastos o cheque, lo que va a suceder es que se verá correcto en la cuenta de cheques como una disminución, pero en la cuenta de ahorros, tendré un formulario de gastos o cheques que realmente aumentará en la cuenta de ahorros, ¿verdad? Entonces, si entrara en el detalle de la cuenta de ahorros, que es un tipo de cuenta corriente, tendría un formulario de gastos que está aumentando, y eso se vería raro. Volvamos atrás. Vayamos a la cuenta corriente. Lo mismo si vamos a la cuenta corriente solo para verlo, ¿verdad? Aquí está el detalle. Aquí está el hecho de que los depósitos normalmente aumentan y los gastos disminuyen. Entonces, si tuviera una situación en la que el gasto aumenta la cuenta, eso se vería gracioso, ¿verdad? No estaría mal desde el punto de vista de las entradas del diario. Pero si quisiera ordenar los datos por transacción, lo que a menudo se hace con una cuenta corriente, eso va a ser complicado si tienes formularios de gastos que aumentan. Así que podrías decir, bueno, déjame verlo desde el lado de la cuenta de ahorros. Desde el punto de vista de la cuenta de ahorros, va a ser un formulario de depósito. Por lo tanto, puedo ingresarlo con un formulario de depósito y simplemente registrar el otro lado en la cuenta corriente, que se vería correcto en el lado de la cuenta de ahorros, pero luego en el lado de la cuenta de cheque, tendría un formulario de depósito que disminuiría la cuenta en la que la entrada del diario sería correcta, pero el formulario se vería mal, lo que dificultaría la clasificación por tipo de transacción si desea filtrar por tipo de transacción. Así que ahí es cuando podrías usar un formulario de transferencia, porque el formulario de transferencia es un poco ambiguo en términos de, ¿debería ser una cuenta creciente o decreciente? Porque depende de dónde se transfiera. ¿Está transfiriendo de la cuenta corriente a la cuenta de ahorros o de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente? Es por eso que podríamos usar un formulario de transferencia. Aunque podríamos hacerlo, podríamos hacer la misma transacción con un formulario de depósito o gasto, ¿verdad? Porque lo es. Pero nos gustaría usar una transferencia porque, de nuevo, eso nos ayudará en los detalles. Así que hablaremos de eso más adelante. Obviamente, un formulario de transferencia no es algo que suceda todo el tiempo. No forma parte del ciclo normal del cliente o del proveedor. Podría ser una especie de parte del ciclo de nómina si, por ejemplo, siempre transfiere dinero a la cuenta de nómina antes de pagar la nómina. Pero obviamente puede usar una transferencia por diferentes razones, y, por lo tanto, tienen que poner el formulario en la otra categoría. Luego tenemos la entrada del diario. Ahora aquí está el clásico. La entrada del diario. Tenga en cuenta que si tiene experiencia en el aprendizaje de la contabilidad en una escuela, aprenderá las entradas del diario, los débitos y los créditos. Así es como aprenderás las cosas, por lo general, porque es la forma más eficiente de pensar en el sistema de contabilidad de doble entrada. Sin embargo, si aprendes contabilidad trabajando en una oficina de contabilidad, posiblemente vas a aprender más cosas mediante el uso de formularios y los ciclos de formularios, y luego vas a tener que repasar los débitos y créditos si quieres, ¿verdad? Entonces eso significa que, quiero señalar eso, porque si te estás comunicando con la gente, si eres un tenedor de libros, y sabes cómo funcionan los formularios, sabes cómo se crean los estados financieros con los formularios, pero luego estás hablando con un auditor que quiere ver las cosas en términos de estados financieros, en términos de débitos y créditos. Luego, van a ver todo en forma de un formulario de entrada en el diario, por lo que tendrás que comunicarte con ellos. Por el contrario, si estás en un entorno escolar, donde aprendes débitos y créditos, y luego pasas al mundo de la contabilidad, trabajando en una oficina de contabilidad, no puedes comunicarte con muchas personas con débitos y créditos, porque se van a comunicar con el uso de los formularios y hablar de aumentos y disminuciones en las cuentas, y así también. El gran problema con las personas que salen de una universidad es que quieren hacer cosas con débitos y créditos, porque los entienden, y tienden a no usar los formularios a veces cuando se deben usar los formularios, y eso causa un problema, porque los formularios tienen más que solo registrar los débitos y créditos. En otras palabras, el formulario de factura se conectará con el formulario de recepción de pago. Por ejemplo,
Si introduzco la factura con una entrada de diario, es posible que la entrada de diario sea correcta, pero no se podrá vincular a la aplicación de formulario de recepción de pago. Fácilmente. Posiblemente. Y eso va a causar un problema. Por lo tanto, la regla general es que el formulario de entrada en el diario es el formulario que puede registrar cualquier tipo de débito y crédito, cualquier tipo de transacción. Sin embargo, no desea usar el formulario de entrada de diario a menos que no haya otro formulario para usar. En otras palabras, sabemos que cada tipo de transacción normal del día a día se puede desglosar por ciclo, cliente, ciclo, proveedor, ciclo o nómina. Y si se trata de una transacción diaria, QuickBooks habrá creado un formulario para que la entrada de datos sea lo más fácil posible, así como para rastrear la información dentro del sistema de las personas con las que tenemos que tratar, como proveedores, clientes y empleados. Entonces, en esos casos, queremos usar los formularios. Será mejor usar los formularios. Pero a veces tenemos transacciones que no entran en esa categoría. No suceden todo el tiempo. El gran ejemplo es el ajuste de los asientos al final del periodo para tratar de obtener los estados financieros con mayor precisión sobre cualquier base que estemos utilizando, como una base de devengo o impositiva, de la que hablaremos en un curso o sección futura. Y eso a menudo lo hace. Posiblemente el tenedor de libros hace la entrada de datos, y luego las entradas de ajuste tal vez se realizan al final del año para impuestos o estados financieros, posiblemente por el preparador de impuestos o la firma de CPA. Pero también hay cosas internas que suceden a veces, como la compra de equipos a cambio de un préstamo. ¿Qué pasa si compra una propiedad, planta y equipo, pero en lugar de pagar en efectivo, como si pagara en efectivo por la compra de equipo similar, podría usar un formulario de gastos? Pero ¿qué pasa si lo financió, lo compró y lo financió? Bueno, ahora no hay una forma real para ello. ¿Por qué? Porque no es normal. No compramos equipos todo el tiempo. No pedimos préstamos todo el tiempo y, por lo tanto, es posible que tengamos que ponerlo en los libros como una entrada en el diario en ese caso, o nosotros. Entonces, o pedimos un préstamo en general, ¿verdad? Si pedí un préstamo, si se depositó en la cuenta corriente, entonces tal vez pueda usar un formulario de depósito, ¿verdad? Pero hay algunas transacciones, de nuevo, que no encajan en el proceso normal, y ahí es cuando se establece de forma predeterminada una entrada de diario. Muy bien, hablaremos más sobre eso más adelante. Ajuste de cantidad de inventario. Así que ahora estamos pensando en un formulario que básicamente va a ajustar el inventario. Recordando que si tienes inventario, entonces la pregunta es, ¿haces un seguimiento de las unidades de inventario en el sistema utilizando algún tipo de suposición de flujo, como un promedio ponderado de primero en entrar, primero en salir, último en entrar? Nadie realmente usa el último en entrar, primero en salir, en realidad, pero el primero en entrar, primero en salir. Tengo el FIFO y el FAFO-F y descubro el método de inventario. Estoy bromeando. Me gusta decir que FIFO-FAUCI. No, no hay FAUCI. Pero en cualquier caso, incluso si está utilizando el sistema de inventario perpetuo dentro del sistema QuickBooks, lo que significa que está rastreando las unidades de inventario utilizando una suposición de flujo. A medida que registra las compras y las ventas, todavía necesita contar el inventario periódicamente, porque necesita comparar el conteo físico con lo que hizo con lo que tiene en el sistema, y ver si hay un cambio. Si hay menos inventario y el conteo físico, entonces lo que tiene en el sistema, alguien podría haber robado inventario o podrido o algo así, y tienes que aplicar el FAFO-F alrededor y averiguar, mira, pero tienes que saber eso antes de poder aplicar FAUCI. Eso significa que vamos a tener que hacer un ajuste para, básicamente, cancelar el inventario que se ha robado o algo así, ¿verdad? Lo que sucede mucho en California, pagar con tarjeta de crédito. Así que este va a ser un formulario que va a ser similar a, como una entrada de diario, quiero decir, lo siento, un tipo de formulario de transferencia para pagar la tarjeta de crédito, teniendo en cuenta que la tarjeta de crédito es similar a una cuenta bancaria. Realmente no lo parece, porque es como si fuera una responsabilidad, pero puede ser general. Puede utilizar los feeds bancarios para la tarjeta de crédito, ya que las tarjetas de crédito también son emitidas por la institución financiera. Puede comprar cosas de la tarjeta de crédito, de manera similar a la cuenta corriente utilizando en esencia y forma de gasto, pero en lugar de disminuir la cuenta de activos de efectivo, aumentará la cuenta de pasivo de la responsabilidad de la tarjeta de crédito. Así que fíjate que lo que va a pasar con una tarjeta de crédito, con suerte, es que la pagas de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, y cuando ustedes lo pagan, ¿de qué lo van a pagar? Lo vas a pagar de la cuenta corriente. Así que tenemos este mismo tipo de problema en el que tienes una transacción que involucra dos cuentas, las cuales son parte de la situación de alimentación bancaria. Ambos están conectados al banco. Así que tienes un tipo de cosas similares.
Si lo piensas bien, desde la cuenta corriente, puedes escribir un formulario de gastos. Tú, que sería lo que mucha gente probablemente hace normalmente para pagar la tarjeta de crédito. Pero luego, cuando lo veas en el lado de la tarjeta de crédito, en el detalle de la tarjeta de crédito, lo mostrará como un formulario de gastos, que suele ser el formulario que se utiliza para registrar los gastos normales, como las compras con la tarjeta de crédito. Así que, de nuevo, eso va a llevar a un problema de clasificación si estás tratando de ordenar, por lo que sería mejor. Posiblemente, podría usar el formulario de transferencia, posiblemente aunque sea un crédito aunque esté pagando la tarjeta de crédito por la misma razón que la transferencia, o podría usar este otro formulario, que será el formulario de tarjeta de crédito, que, nuevamente, se mostrará más específicamente en cada lado de la cuenta corriente. Va a ser como, está bien, es un pago de la tarjeta de crédito. Así que tienes una cosa diferente que tienes que ordenar, para una disminución, pero hablaremos más de eso más adelante. Un proceso similar, y luego obtuvimos el producto publicitario y los servicios. Esto es extraño, porque realmente no pertenece a la sección de formularios. Y de nuevo, creo que están siguiendo el elemento heredado de la página de inicio poniendo cosas como el plan de cuentas. Tenían todo este tipo de cosas de lista por aquí y por allá. Eliminaron la mayoría de ellos y simplemente agregaron los formularios, pero todavía tienen la capacidad de agregar productos y servicios. Pero lo más probable es que, si vas a los productos y servicios, vayas al área de engranaje y listas, o más probablemente vayas a la pestaña de ventas y luego a los productos y servicios aquí. Esa es la idea general. Por lo tanto, la descripción general es que las cosas fundamentales subyacentes están en el engranaje, generalmente en las listas, y luego los formularios del día a día, generalmente están en este menú desplegable, desglosados por cliente, proveedor y nómina. Y luego estas otras formas son a las que, de nuevo, vamos a ver, son un poco ambiguas en términos de en qué ciclo encajan, y eso es como la visión general de por qué. Y luego analizaremos cada uno de estos formularios con un poco más de detalle y veremos algunos ejemplos y cuándo podrían usarse. Así que,